¿Estamos siendo todos, o mucha gente, hipócrita con el conflicto de Ucrania y Rusia? ¿Estamos como enarbolando la bandera del no a la guerra porque nos queda cerca y porque son gente guapa y parecida a nosotros, cuando hay muchos conflictos que están hoy en día abiertos, incluso peores, y nos la pela completamente? ¿Crees que somos hipócritas? Bueno, a nivel social. A ver, Occidente y Europa y la Unión Europea, los niveles de hipocresía y de cinismo ante el conflicto ucraniano son elevadísimos. Hemos empezado a interesar por el conflicto cuando hemos visto que se disparaban los precios del gas, la electricidad y la gasolina que estábamos pagando. Dejémonos de rollo. O sea, entre el 2014 y el 2022 había una guerra en Ucrania y nadie hablaba de esta guerra. Casi nadie la cubría. Y los alemanes seguían haciendo negocios con los rusos. Sí. O sea, tranquilamente. Y de hecho, en las empresas rusas había expresidentes del gobierno alemán como Schroeder, ¿no? Schroeder. O sea, dejémonos de rollos. Nos hemos empezado a preocupar cuando ha empezado a golpear las economías occidentales. Nos han puesto en una situación de peligro económico primero, que es el primer impacto, y después, bueno, peligro de que el conflicto se internacionalizase y se convirtiese en un conflicto luego difícil claro, si el fuego se va ampliando, es más difícil de apagar. El miedo, ¿no?, de de que Rusia empiece a invadir países adyacentes, ¿no? Claro, pero bueno, también sabemos que Rusia no es lo que era. A duras penas se está pudiendo con Ucrania, pues imagínate, claro, si quisiera Finlandia. Que se imagine el público que realmente los rusos no están ganando la guerra. De hecho, la están perdiendo. La guerra de la imagen la están perdiendo. Y la imagen sobre el terreno también, porque si un país como Ucrania, que no era ninguna tontería, era una potencia, o sea, Ucrania era una potencia media alta, porque mucha del material bélico que se hacía en la Unión Soviética se hacía en Ucrania, y tenían armas, y tenían tecnología, y demás han sido ayudados por la OTAN, ¿no? Pero bueno, es un país intermedio contra una potencia nuclear como es Rusia, como uno de los grandes imperios del último siglo, como ha sido la Unión Soviética y hoy día Rusia. Pues están perdiendo la guerra. Si son incapaces de romper el cerco y avanzar y ocupar una ciudad como Bakhmut, que es una aldea de unos miles de casas, unos miles de ciudadanos, pues da una idea clara de las dificultades que está teniendo, ¿no? Y después sus propias divisiones internas, ¿no? Sí, porque parece que Wagner, ¿no?, está bastante revoltosa contra el gobierno. Cuando tú utilizas paramilitares, utilizas fuerzas de choque que son paramilitares, que no obedecen a la estructura militar ni a los generales que gobiernan el Ministerio de Defensa, te puedes encontrar con esta sorpresa, que al final quieres que hagan el trabajo sucio, y cuando se quejan de que no tienen el armamento ni la fiabilidad sobre el terreno para hacer el trabajo sucio, se enfadan, te critican y empieza a haber las tensiones, ¿no? Todo esto realmente da una idea clara de cómo actuamos, cuál es el perfil de ciudadano medio europeo. Y todo esto ¿Cuál es el perfil? Para mí, los europeos llevamos tantos años sin tener un conflicto en nuestras fronteras. Cuando hablo de fronteras, quito Balcanes y quito Ucrania, que no hemos olvidado del dolor de la guerra y del impacto de la guerra. No hemos vuelto, lo que yo suelo decir muchas veces, ombliguistas. Nos miramos el ombligo y si al ombligo no le afecta a lo que está pasando, nos olvidamos rápidamente y miramos hacia otro lado. Tenemos tendencia a no implicarnos en prácticamente nada. Sí, hemos desarrollado unas leyes para nuestras naciones que son virtuosas, memorables, democráticas, fantásticas, de derechos y también deberes, pero muchos derechos que hemos ido conquistando en todos los sentidos, pero no nos damos cuenta de que seguimos siendo las antiguas colonias que descifraron el mundo en que vivimos, que extendieron las fronteras y sus y su fortaleza militar por el mundo. Seguimos siendo los mismos europeos, los franceses, los alemanes, los españoles, los portugueses, los belgas, los británicos, etcétera, etcétera. Que vivimos cada uno enfangonados en una especie como de idea de que si no... Es casi como si nos mirásemos al espejo y nos dijéramos, ¿esto me interesa o no me interesa? Y casi siempre, como no nos interesa, lo dejamos a un lado, ¿no? Y esto es un error, porque en el mundo que vivimos hoy día se ha demostrado claramente con el conflicto de Ucrania, esta segunda fase del conflicto de Ucrania, que en cuanto han empezado las tensiones, los precios se han disparado. Y a la guerra de Ucrania no solamente afecta a Ucrania, afecta a toda la comunidad europea, pero claro, tenemos que plantearnos que aquí hay subvenciones.
El gas le ponen un máximo, subvencionan tal cosa. A los que están en peor situación les dan algo de dinero el Estado. ¿Qué está pasando en África? En países como Túnez, el precio del trigo se ha disparado, se ha duplicado. Puede haber en cualquier momento un levantamiento. En Túnez, que es un país del Magreb, ya no te digo nada malo que está pasando en el África subsahariana, ¿no? Todo esto por el impacto de los alimentos de un país como Ucrania, que ejercía el digamos, de granero, no universal, pero era uno de los grandes graneros que había en el mundo, ¿no? Entonces tenemos que empezar un poco a llamar a las cosas por su nombre, a exigir a nuestros gobernantes que se adelanten a los acontecimientos. O sea, ¿cómo es posible? Yo como ciudadano europeo le pregunto a mis gobernantes, ¿qué ha hecho la Unión Europea entre el 2014 y el 2022 en Ucrania? ¿Qué tendría que haber hecho? Hombre, tenía que haber empezado a gestionar las sanciones contra Rusia mucho antes. Mucho antes. Y haberle dicho a Rusia en el 2014, cuando se anexionó Ucrania y cuando empezó cuando se anexionó Crimea y empezó a armar a las milicias prorrusas en el Donbass, que por ahí no iban a ninguna parte. No lo hicieron, porque en aquel momento los intereses iban hacia otro lado. Claro. ¿No? ¿Qué ha hecho Europa en conflictos en Oriente Medio? ¿Qué está pasando entre Israel y Palestina? ¿Cómo es posible que llevemos más de 75 años, 70 años de un conflicto, que es el conflicto israelo-palestino, sin que haya ninguna solución y con una situación que cada vez es más lamentable? Sí, esta semana, ¿no? Ha habido unos momentos más duros de los últimos años. Sí, por ejemplo, ¿no? Esta semana, verdaderamente... incluso muriendo turistas. Claro. Que era algo que parecía intocable, pues... Pero es algo cotidiano. O sea, yo conozco Israel desde el 82. La primera vez que yo fui a Israel estaba en la universidad, 82. Y si alguien me hubiera dicho a mí que 40 años después iban a estar las cosas como están ahora, hubiera dicho imposible. Yo estaba en Israel cuando Israel firmó los acuerdos de paz de Oslo, que parecía que el mundo por fin había conseguido hacer entender a palestinos y israelíes que se vive mejor en paz que en guerra, ¿no? Y que Israel había aceptado incluso la creación de un Estado palestino, ¿no? Todo esto pasó, no lo estoy inventando, pasó y pasó ante nuestros ojos, ¿no? Y sigue un conflicto permanente y perenne. Pero los europeos siempre están igual, intentando un poco buscar o falsear lo que está pasando con actitudes muy pocas veces valientes, ¿no? De tomar al toro por los cuernos y entrar en el conflicto y decidir qué está pasando. Hemos encontrado todas las primaveras árabes, ha sido finalmente difícil de prever los beneficios de las primaveras árabes. Difíciles. En muchos países han quedado peor. A peor, con situaciones mucho más lamentables, ¿no? Y en algunos países como Siria, con una guerra brutal que ha provocado una hecatombe prácticamente en Siria. Tumbamos a un dictador como Saddam Hussein en el 2003, que era un dictador, un asesino patológico con miles y miles de desapariciones forzosas, crímenes de guerra, crímenes de Estado, de todo tipo, con genocidio contra la población kurda, para imponer una situación absolutamente salvaje, porque no fuimos capaces de hacer bien las cosas. Y ahí la responsabilidad de Estados Unidos fue manifiesta, pero los europeos tampoco fueron capaces de presionar a Estados Unidos para que valorase la situación de una manera distinta. Afganistán, del 2001 al 2021. ¿Es Europa un siervo de Estados Unidos? Sí, claro. Es que el problema de Europa... O sea, no hay duda para ti. No, claro que no hay duda. O sea, el problema... El instrumento que vehicula y regula las relaciones entre Estados Unidos y Europa es la OTAN. La OTAN, hoy día, si se hubieran hecho las cosas bien a partir del 89, cuando cayó el muro de Berlín, tenía que ser un organismo de defensa europeo. Y la OTAN sigue dependiendo del incremento del presupuesto por parte de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los gobiernos europeos no han tenido las agallas de convencer a sus poblaciones de que había que invertir más en defensa para que fuéramos más independientes en nuestra política de defensa y que no tuviésemos que pedir permiso a Estados Unidos o tuviésemos que depender del músculo militar estadounidense para tomar nuestras decisiones, tanto en decisiones de guerra como es la actual Ucrania, como en las decisiones de intervenciones humanitarias. Si a Estados Unidos no le interesara armar a Ucrania, ¿Europa hubiera armado a Ucrania? Bueno, había habido una división importante, yo creo, ¿no? Yo creo que había habido una división importante como pasó en los Balcanes. En los Balcanes pasó algo parecido.
hasta Estados Unidos, cuando empezó la desintegración de la antigua Yugoslavia, empezaron los problemas en los Balcanes a finales de los 80, 2 o 3 años antes de empezar los combates, el conflicto armado. Los europeos estaban súper divididos. Estaban hablando de la Europa de Maastricht sin darse cuenta de que en el patio trasero de Europa de Maastricht, que eran los Balcanes, estaba empezando la desintegración y que iba a haber una balcanización, es decir, un desastre. Los estadounidenses en esos momentos estaban en otra línea, había acabado la Guerra Fría, ellos se sentían los triunfadores de la Guerra Fría, habían acabado con la fortaleza de la Unión Soviética. Rusia durante la década de los 90 hizo aguas por todas partes, prácticamente cuando la recogió Putin estaba en pañales, ¿no? Y todo esto los europeos, durante los conflictos balcánicos, el comportamiento de Francia, de Alemania, de Gran Bretaña, Italia, que son las 4 potencias principales, y luego España haciendo un poco de comparsa, y algunos países como Bélgica, etcétera, etcétera, fue de escándalo, vergonzoso. El comportamiento fue una vergüenza total, una incapacidad de parar los pies a los radicales que estaban desintegrando la antigua Yugoslavia. Y de hecho, el conflicto de Bosnia-Herzegovina del 92 al 95 se acabó porque Estados Unidos pegó un puñetazo encima de la mesa tras el genocidio de Srebrenica y obligó a las partes a irse a Dayton, que era una base en una ciudad estadounidense. Lo sentó allí, no lo sacó de un cuarto hasta que negociaron la paz, que fue una paz negociada tan rápidamente después de un conflicto tan largo, que sí, que permitió la paz, que siempre es mejor que la guerra, y que además nunca es perfecta, como he dicho antes, pero que esto ha provocado una situación que todavía hoy día se está pagando el precio. Claro, ¿no? Esto se puede hacer. Esto Estados Unidos lo puede hacer con países como Yugoslavia, pero no lo puede hacer con Rusia. No puede obligar a Rusia a sentarse, ¿no? A hablar con Ucrania. Claro, Rusia es demasiado grande y claro, orgullosa para poder aceptar eso, ¿no? Claro, aquí el problema es este, ¿no? Primero porque Rusia a Estados Unidos lo ve como un enemigo. Un enemigo declarado que quiere simplemente seguir, ganando el conflicto eterno entre las 2 grandes potencias. ¿Y crees que es así? Sí, claro. Evidentemente Estados Unidos salió muy reforzada del fin de la Guerra Fría y no tuvo empatía con el calvario de Rusia que pasó durante los años 90 y que sigue pasando. O sea, durante los momentos más brutales económicamente de Rusia, Estados Unidos se dedicó a ayudar a promocionar a los grandes empresarios rusos, a los grandes oligarcas, a montar toda una especie de escaparate capitalista salvaje contra un país que no estaba preparado para esa estructura. O sea, Estados Unidos ganó la Guerra Fría y sepultó aún más a Rusia. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso digo que en ese momento seguramente la OTAN y las grandes potencias europeas tenían que haber buscado la forma de fortalecer sus propios intereses económicos, que sí es verdad, porque Europa es un gigante económico, pero también militares, que es mentira, porque mientras que Europa es un gigante económico, en temas de diplomacia y en temas de músculo militar, es un enano al lado de Estados Unidos, de Rusia o incluso de China. Entonces, todo esto ha hecho que el conflicto los conflictos eternos que se habían producido ante la Guerra Fría se hayan ido, digamos, enquistando hasta el punto de que, claro, salta el conflicto mientras que los conflictos eran en Chechenia, eran en Tayikistán, eran en Uzbekistán, eran en Georgia. Como estaba muy lejos de la frontera europea no pasaba nada, pero cuando el conflicto ha llegado a Ucrania, a partir del 2014, la cosa ha cambiado, porque eso es ya la frontera militar, es el Mar Negro, es todo, ¿no? Es Europa.